Ahora vamos de camino hacia el norte de Israel para grabar el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma, que es en el monte Tabor, la transfiguración del Señor. Dime hacia dónde voy, qué tienes en mente, cómo es que hoy aún no comprendo el plan. Aquí enfrente de nosotros ya tenemos el monte Tabor. Ahí se ve de encima la iglesia de la transfiguración. Arriba en este momento se ve un dirigible o un aerostático, está pasando también un helicóptero, pero encima se ve un aerostático blanco que es el radar antimisiles que hay aquí en el norte, mirando hacia la frontera con el Líbano. Es parte de la cúpula de hierro. Y aquí comienza nuestra subida del monte Tabor. Sigo tus pasos, oye todas las noches, pero siento que voy opuesto a tu gran caudal. Este río creció, no llego a la orilla, me estoy dejando llevar. Abro el corazón, buscando la señal. No sé si viene, no sé si va, yo sigo esperando igual. Cuanto más hay que Este fue el escenario donde Jesús quiso tener ese retiro maravilloso con sus discípulos. Este es el lugar donde Jesús les quiso regalar una experiencia mística, un momento maravilloso de encuentro con el Señor. Y el Señor nos puede también a nosotros regalar experiencias de su presencia muy especiales, donde Él quiere regalarse a nosotros, pero es sobre todo para prepararnos a los momentos difíciles de la vida. En el caso de estos tres discípulos, esta era una preparación para el momento de Getsemaní. ¿Por qué la transfiguración en la Cuaresma, si es un pasaje más bien glorioso? ¿Qué tiene que ver con este tiempo penitencial? Bueno, la semana pasada escuchamos sobre Jesús en el desierto, Jesús que se retira precisamente a hacer un retiro espiritual, a discernir en medio del silencio. Este pasaje, que ocurrió mucho tiempo después de aquel, ya Jesús está con sus discípulos. Y se nos dice en el Evangelio que 6 días después Jesús subió a una montaña alta trayéndose a Pedro, Santiago y Juan. Pero 6 días después de qué? 6 días después de que habían estado en el norte, en Cesarea de Filipo, reunidos Jesús y sus apóstoles, y Jesús les había preguntado: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Después, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro había dado la respuesta correcta: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Llevaba mucha verdad. Pero inmediatamente después de eso, Jesús, cuando él había dicho, tú eres el Mesías, que significa el Rey victorioso, el ungido, el elegido de Dios, aquel que nos va a traer la salvación, inmediatamente después Jesús empieza a hablarles sobre su sufrimiento, su pasión y su cruz. Porque Jesús les quiere dejar muy claro que Él es un Mesías, es el Mesías, pero el Mesías sufriente, que nos va a salvar a través de la cruz, a través del dolor, a través del sufrimiento.
Y estas dos ideas parecen incompatibles, parecen contradictorias. Entonces Pedro se va a rebelar en ese primer momento ante esa idea y va a decir, no, Señor, eso no puede ser. Jesús lo corrige, Jesús los regaña a sus apóstoles e incluso pues les trata de enseñar, pero hace referencia a que tienen que aprender este misterio de la cruz. Entonces Jesús decide traer a estos 3 discípulos para un retiro espiritual. Y en cierto sentido, la Cuaresma es el gran retiro espiritual del año, es el momento más intenso de preparación espiritual. Entonces, ese es un motivo. Pero el otro motivo es precisamente que quiere mostrarles a sus discípulos su gloria, es decir, ellos que han intuido que Jesús es el Mesías, han ido descubriendo por sí mismos quién es Cristo a través de sus palabras, pero también a través de sus milagros y de sus acciones. Ellos han entendido quién es Él, pero ahora Jesús no solamente va a dejar que sea una intuición, sino quiere mostrarles la verdad y va a descorrer el velo de su gloria. Ya no va a dejar que su humanidad oculte su divinidad, sino quiere que sus discípulos vean claramente que Él es el Hijo de Dios. Y aquí va a hacer eso. En el Tabor los trae a hacer ese fin de semana, no sabemos cuántos días estuvieron aquí, pero unos días de oración aquí arriba. Y en medio de esa experiencia espiritual les regala una experiencia mística. Y ellos tienen este descubrimiento de la gloria de Jesús. Y entonces en medio de este momento fascinante, ellos ven a Cristo glorioso. Este Cristo glorioso se nos va a presentar también como un Cristo sufriente. Sabemos que apareció Moisés, también apareció Elías, hay toda una serie aquí de acontecimientos, pero este domingo yo me quiero fijar en la conexión que hay entre este acontecimiento del Tabor, de la Transfiguración, y lo que se nos narra en la primera lectura, que parecería que no tiene nada que ver. Porque en la primera lectura de este segundo domingo de este año, se nos propone la lectura del libro del Génesis, cuando Abraham es llamado por Dios para sacrificar a su hijo Isaac. ¿Y dónde está la conexión entre aquel acontecimiento de Isaac y el acontecimiento que ocurrió aquí en el Tabor? En una frase muy concreta que nos muestra la clave de lectura. Aquí se escuchó una voz del cielo, cuando bajó una nube que los envolvió a todos, y en ese momento glorioso se escuchó una voz que decía, la voz del Padre que decía, este es mi Hijo el amado, escuchadlo. Este es mi Hijo el amado. Y si ustedes van a la lectura de hoy, cuando Dios llama a Abraham, le dice, toma a tu Hijo único, el amado, el que amas. Entonces, ¿cuál es la conexión aquí? Que así como Isaac es el Hijo amado, que Dios llama a ser sacrificado, Jesús es el Hijo amado que en verdad fue sacrificado. El pasaje de Abraham e Isaac es complejo de entender porque precisamente a nosotros nos cuesta pensar cómo Dios puede pedir a un hombre que sacrifique a su hijo. Es algo grotesco, es algo terrible. En realidad sabemos que Dios no quería eso, tanto es así que impidió que se consumara ese sacrificio. Pero lo que nos quiere hacer entender la Escritura con este acontecimiento de Abraham e Isaac es que hay algo más valioso
que la propia vida. A Abraham se le pidió sacrificar algo más valioso que su propia vida. ¿Qué amaba a Abraham más que su propia vida? A su hijo, su único hijo, el amado. Y por tanto, si Dios nos muestra con esta pedagogía que hay algo más valioso que la propia vida, que es el amor al propio hijo, Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo, pero al final Dios no lo permitió, no lo quería así. Sin embargo, Dios, que no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, Dios en cambio sí sacrificó él a su propio hijo por amor a nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces nos está mostrando hoy la liturgia del domingo que Jesús es esa prueba de amor, ese grito de amor de Dios a nosotros, y que fue sacrificado porque Dios lo amaba intensamente, pero aún más nos ha amado a nosotros, indignos de su amor. Entonces, esto se nos va a mostrar de muchas maneras, y hay una muy concreta que se conecta entre la primera lectura y el Evangelio. Se nos dice que cuando Dios llama a Abraham, le dice: lleva a tu hijo a una montaña que yo te indicaré. Y también aquí Jesús viene a una montaña. En realidad, el sacrificio de Jesús no fue en esta montaña, aquí fue la revelación de su identidad, pero ya hay una conexión con esto de las montañas. ¿Cuál fue la montaña donde iba a ser sacrificado Isaac? El monte Moria, que es precisamente donde después estuvo el templo de Jerusalén muchos siglos después de Abraham. El monte Moria es Jerusalén. ¿Dónde fue sacrificado el Hijo único de Dios, Jesús? En el monte Calvario, junto al monte Sión, es decir, también en Jerusalén. Jesús es este Hijo amado que es sacrificado. Y hay una parte que no aparece está recortado de la lectura de hoy por brevedad, pero que es muy conocido. Cuando Isaac iba caminando en el monte Moria junto a su padre Abraham, iba cargando la madera para el sacrificio, la madera con la que se iba a quemar el holocausto de su propio sacrificio. Eso nos recuerda claramente a Jesús caminando hacia el Calvario, cargando la cruz. Claramente se identifica. Pero no solo eso, sino que le va preguntando a su padre varias veces: Padre, tenemos la madera, tenemos todo lo necesario para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Él no sabía que él mismo, Isaac, iba a hacer, o la intención era que él fuera sacrificado. Y su padre, inspirado por el Espíritu Santo, le responde: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y así fue. Jesús es el cordero que Dios proveyó para el verdadero sacrificio que nos salvó. Pero no solo eso, incluso hay un detalle. Ustedes ven en la lectura cómo cuando Dios detuvo a Abraham para que no sacrificara cruentamente a Isaac, ya lo había sacrificado en su corazón y por eso ya no era necesario un sacrificio cruento. Pero encuentran un carnero, no un cordero, un carnero. Y ese carnero, ¿cómo estaba? Estaba enredado, sus cuernos estaban enredados en unas zarzas, en unas espinas. Y de allí lo toman y lo sacrifican allí en el monte Moria. Pero esto es muy simbólico y muy significativo porque justamente si ustedes van a Jerusalén, al lado del monte Moria está también el lugar de la flagelación de Jesús y de la coronación de espinas. Jesús también antes de su sacrificio estaba con su cabeza enredada entre espinas, haciéndonos ver que Él es el Cordero que Dios destinó al sacrificio. Como dijo Juan Bautista, este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Entonces vemos cómo hay una conexión, claramente sale a relucir la identidad de Cristo. Él es el Hijo único, Él es el Hijo amado que hoy aquí en el Tabor se nos presenta, nos muestra su gloria y nos dice, el Cristo glorioso es el Cristo sufriente del Calvario, es el mismo y que después terminará también triunfante en su resurrección. En este camino de Cuaresma, el Señor nos invita a ver que para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz y con Cristo, por la cruz, llegar a la luz. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.